¿Cómo están? Buen día, buenas tardes. Nos dejaron, acá nuestro invitado nos dejó descolocados. Para el inicio ya lo vamos a presentar. Le damos la bienvenida a todos a Fiebre Amarilla, como todos los miércoles, a la 1. ¿Cómo anda el panel? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? De vuelta expectantes en una semana picante y vamos a hacer al revés de lo que hacemos generalmente acá en este programa. Vamos a empezar por el momento intenso, con un invitado que da que hablar porque siempre que aparece da que hablar. El invitado de hoy es el diputado nacional Martín Tetaz. Muchas gracias por venir, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se pica o no se pica? Y estamos para eso, para que se ¿Sí? pique. A eso venimos. A ver, además, no me digas... Después vamos a volver sobre eso, pero digo, sos un diputado... Bola picaje, al Bola menos. picaje, Sí. exactamente. Y esta semana estuvo picante. No, tremendo. Esta semana fue una semana tremenda. Pero bueno, vamos a arrancar por el principio. En realidad, nosotros te queríamos preguntar un poco, la idea de este programa, que lo conduce la Juventud del PRO, es invitar también gente joven e innovadora en política. Y vos sos un poco ese sello, vos tenés un poco ese sello. Vos Ya no tan joven, pero... sos joven. Al lado de ¿Cuántos ustedes. años? Tengo ¿Se puede decir? 49. Sos joven, Martín. Al lado de ustedes. Bueno, el punto es que, digamos, la idea también es hablar un poco de cómo arrancaste vos en política. Vos militabas, porque vos no venías del paño de la política. Yo milité mucho en la franja, en la universidad, ¿no? Presidente del centro estudiante, consejero académico, hice la militancia universitaria tradicional y después el radicalismo tiene esa desconexión que todavía mantiene entre la juventud y el resto del partido, ¿no? Entonces vos cuando salías, la militancia universitaria además es muy intensa, muy gremial, mucho contacto con la gente, sos popular en la facultad, al menos en el ámbito académico, y salís de ahí, de ese nivel de intensidad, y el partido no te ofrecía nada. Es más, te cerraba puertas, más que porque por ahí desafiabas un poco las viejas estructuras del partido, entonces no le gustaba que viniera la gente que salía de la franja con otra dinámica, con otra lógica. Nosotros, qué sé yo, hacíamos marketing político en la facultad, hacíamos encuestas, hacíamos Claro. cosas Que en ese momento era una mala cosa. palabra, ¿entendés? Sí, sí. Entonces no. Así que me dediqué a la actividad académica cuando me recibí, después empecé... Vos estudiaste en La Plata. Sí, claro. Después empecé a hacer una carrera de medios, en la cual me fue bastante bien, y siempre pensando que en algún momento iba a estar esa oportunidad de volver a ser político. Siempre me gustó la política, Claro. ¿no? Y bueno, y esa oportunidad Surgió. apareció en 2021 y la aprovechamos. Claro, porque, digamos, lo que siempre a uno le llama la atención cuando uno habla de Martín Tetaz es, mira, el tipo que no vino de la política, que mucha gente sabe que vos tenés una ideología determinada, que sos radical, que militaste en tu juventud, pero que eras conocido, nada, por tu carrera de medios, por ser Sí. disruptivo hablando de economía en los medios. Y cuando entraste al mundo de la política, fue medio como una sorpresa en realidad todo. Porque vos tenías una mirada crítica hacia el kirchnerismo, Claro, claramente claro. ideologizada, pero fue una sorpresa. Sí, posicionado estaba, digamos, estaba claro el posicionamiento, alineaba perfectamente con el saco que me ponía para la política, ¿no? Me tocó empezar justo en una campaña donde que mirá que contraste con lo que pasa ahora, ¿no? Y eso explica por qué también los problemas de identidad que tenemos, ¿no? Porque en ese momento la sociedad que reclamaba, la sociedad había sido encerrada de manera irracional e injusta, el gobierno se había vacunado primero, había tenido privilegios como las fiestas de olivo y otras cosas que se le negaban en lo más básico de las cuestiones humanas, como acompañar a un familiar que estaba pasándola mal o directamente despedirlo, se le negaba a la sociedad, pero ellos hacían fiestas. Los pibes encerrados no habían podido ir a la escuela, como los pibes no habían podido ir a la escuela, las madres no podían trabajar. Entonces, y nosotros teníamos un discurso que atacaba cada una de esas cosas. Sí. Entonces nuestro discurso era un guante perfecto que calzaba con cada una de las grandes demandas que Sí. tenía la sociedad en ese momento. Nadie interpretaba mejor que nosotros en ese Claro. momento. Por eso no fue tan bien en la elección Sí, de 2021 y por eso cuando esa transición, cuando yo entro en la política, fue tan natural. La gente dijo, esto casi no se notó el escalón de que salía de los medios y iba a la política, Claro. porque seguía haciendo lo mismo que venía haciendo y seguía en la misma línea discursiva. No tuve que hacer un giro, que acomodarme a una posición, que decir, bueno, pero tu partido político tiene una posición distinta y vos, aunque te guste otra cosa, tenés que acomodarte. No pasó nada de eso. Claro, Juntos O sea, por el Cambio en ese momento tenía esa era esas justamente banderas. la línea discursiva. Claro. En todo caso, además, yo podía aportar
el fuerte de la habilidad en la comunicación para justamente interpretar mejor esa demanda. Claro. Y creo que cumplimos bien en esa campaña de interpretarlo. Y ahora pasó exactamente lo contrario en la última elección. En la última elección nosotros no entendíamos nada. O sea, nosotros no teníamos... Era una elección donde el tema central era la inflación y la economía y nosotros no lográbamos coordinar una propuesta de cómo resolver el problema de la inflación, mucho menos transmitírsela a la gente. Sí, sí. Es decir, entonces la sociedad miraba y decía, che, algún tipo que tenga algo de idea de cómo... Y apareció Milei, que empezó a las puteadas, a gritar, pero transmitía la sensación de saber de economía. Entonces la gente decía, bueno, qué sé yo, al final entre todo el único, mirá qué paradoja, Eso te iba a decir. el único ese que era economista, que podría haber sido una figura de haber sacado lustre de eso, que era Larreta, de otro espacio político, Perdió. cuando le hacen una entrevista en un momento, no me acuerdo si fue en uno de estos foros en la rural, creo que fue, que le hacen una entrevista, dicen, él dice en un momento, dice, no, porque este es un tema de economista, pero yo no soy economista. Y el periodista lo mira así y dice, ¿cómo que no sos economista? Ah, sí. Vos sos economista. Claro. Y él dice, bueno, sí, lo que pasa es que hace tanto tiempo que en realidad soy más político que economista. O sea, justo era el momento para un economista. Para decir, claro. Tenés un candidato, en el cual que es un candidato, jefe de gobierno de la ciudad, que tiene un montón de estructura atrás, que es un candidato que reúne un montón de condiciones para ese momento, que es economista. Era el peor timing para decir yo soy político, me olvidé de la economía. Claro, claro. al contrario, yo Literalmente. tendría que haber hablado de principio al final de la economía y cada vez que le preguntaban, tendría que haber dicho, vamos a bajar la inflación así. Lo único que tenía que decir. ¿Y en ese sentido qué te pareció, independientemente de la idea personal que tenés de él, que tengas de él, la incorporación de Carlos Melconian en ese último tramo medio, tratando de buscar agarrar algo las de... decisiones de No, todo- Patricia, por quien tengo un enorme respeto y además le tengo cariño personal, pero las decisiones de Patricia fueron todas erráticas en la campaña. O sea, el error estratégico o táctico fue que todo el mundo pensaba se confiaba que ya el que ganaba la PASO era presidente. Claro. Entonces todos los cartuchos estaban puestos en la PASO. Y Patricia configuró un discurso para ganar en la PASO, que era el discurso de ponerse un poco más dura, porque la sociedad estaba pidiendo algo así. Sí. Entonces eso lo leyó bien. Pero después que ganó la PASO, se quedó huérfana de discurso. Y bueno, ahora que ya está, con este discurso me alcanzó para ganar la PASO, pero yo de duro no puedo competir contra Milei. Claro. Porque era duro contra duro, eras Manaos, digamos, en un momento Milei fue duro, pero la metió al ángulo. Porque Sí, dijo sí. algo así como, entre la Coca y la Manao la gente va a elegir la Coca, Sí. obviamente. Entonces, ahí quedó mal, o sea, era el mejor discurso para ganar la PASO y el peor discurso para ganar la general. Lo que pasa es que daban por sentado que la general estaba ganada. Entonces, y ahí todos los gestos fueron a destiempo. Cuando vos no tenés claro el programa y reaccionás, vas tarde, porque además la política después tiene tiempo para demorar la decisión, para construir la decisión. Entonces, la incorporación de Horacio, por ejemplo, como jefe de gabinete de Patricia. Eso tendría que haber sido al otro día de la PASO. Al otro día de la PASO decir, bueno, mira, estamos todos juntos, me tocó ganar a mí, le tocó perder a Horacio, pero estamos juntos, no hay ninguna duda. Había un perfil distinto para la gestión, la sociedad prefiere el mío, pero Horacio es un tipo fundamental en el equipo, es mi jefe de gabinete. Mucho más parecido a lo que terminó pasando después de la general con Patricia y Milei, que fue casi que automático. Uno dice, bueno, 24 vamos. horas tardaron. Si ellos hubieran demorado Sí, esa sí. misma decisión, una semana o 10, no digo una semana, un mes, el presidente hubiera sido Massa. Sí. Sí, Entonces sí. no cabe en la política es el arte del timing, no de lo correcto. Es más importante el timing que lo que no tenés que tener tanta habilidad, tenés que tener tiempo, Claro. ser tiempista, digamos. Sí. Y golpear fuerte directo. Claro, y todo se hizo tarde, entonces la incorporación de Melconian, encima entra Melconian y se come el carpetazo Del, sí. Sí, sí, de las es cierto. escuchas, entonces no le entraba una, ¿viste cuando no te sale una y vos te querés tratar? La decisión de Patricia no estaba mal, la de incorporar a Melconian, porque había un equipo de economistas que veníamos trabajando Sí. con el espacio en general y después con Patricia, pero la verdad que la figura de Melconian era una figura de alto impacto y que muchas veces había sonado como ministro de Economía en otras oportunidades. Entonces, vos que tenías ese déficit de que no sabías nada de economía, porque Patricia encima, cada No vez que sabía. hablaba de economía, se Bajaba, enterraba, sí. ¿entendés? Se enterraba. Entonces, nombrar una persona que además fuera hábil en los medios hablando de economía, no había muchos, era o él o yo, digamos, Claro. no había Sí, muchos, sí, sí. Sí, muchos sí, sí. economistas que pudieran tener habilidad en los medios y que al mismo tiempo le pudieran atajar todos los penales. Que ella pudiera decir, no, economía acá viene con Melco lo va a resolver. Claro, porque No, economistas había un montón, pero que pudieran transmitir Claro. como transmitía Milei, digo, con el respeto que merece, digo, Exacto. Ricardo López Murphy, que es una bestia No, en economía, Ricardo, a mi juicio, era una opción posible. pero ir
ir a la Pero- tele en el momento Milei. Bueno, es- no sé, porque no también debe ser Milei muy fácil. lo elegía a él como rival. No era mala Claro. la estrategia de Ricardo, podría haber hecho un buen papel, pero lo que quiero decir es, el momento te buscaba un economista prestigioso, mediático, que Sí. pudiera despejar cualquier incertidumbre sobre que Patricia, que era la candidata fuerte y dura que la Argentina necesitaba en ese momento, además sabía cómo resolver el problema de la inflación. Ese- Que tenía un equipo. Es un poco igual el rol, creo que también un poco lo adoptaste vos. No sé si con Patricia, pero sí en 2003 estabas con un poco más activo. Siempre estuviste activo, pero como un economista y además mediático. Y era bastante como, no sé si llamarlo polémico, pero salías a hablar en la tele y eras tendencia en Twitter por lo menos. Sí, y Bueno, pero vos fíjate pacificador lo que un pasaba, poco. Vos fíjate lo que pasaba, vos dijiste 2013. En el 2015, durante toda la gestión de Macri, resulta que la paradoja era que yo defendía más al gobierno de Macri que los propios funcionarios de él y que los propios militantes del espacio. Yo que no estaba dentro del espacio, yo que era radical, no era del espacio de Macri en Sí. realidad, pero está bien, éramos parte del gobierno. Pero yo defendía aportaba más para la defensa que los propios Claro. que estaban en el equipo. O sea, había un déficit ahí, había un tema para atender. Che, nosotros, además, si gobernábamos, íbamos a tener que también tener cañones comunicacionales. ¿Quién Sí. iba a defender la parada? Porque finalmente un ajuste había que hacer, digamos. Después uno puede discutir si Milei lo hizo bien, lo hizo mal, si había una forma de hacerlo que no fuera sobre los jubilados, que era un poco nuestro límite, que no fuera sobre las universidades, que nosotros creemos que sí lo había, pero había una devaluación fuerte, había que hacer, digamos, una serie de medidas que eran complejas y que eran difíciles, había que tomar. Entonces, había que estar en condiciones. Nosotros nunca pensamos eso. O sea, toda la estrategia, los fierros, la estructura, la táctica, todo se terminaba el día de la PASO. El domingo de la PASO Claro. ya no había para nada. O sea, cuando deciste que a la semana siguiente me llama, te voy a contar una anécdota muy, muy corta. No voy a hacer nombre, pero lo iba a hacer, pero mejor no, porque después me llama un candidato a gobernador nuestro, ¿no? Ok. Y me dice, tenés que venir, qué sé yo, tenemos que hacer la campaña acá. Y cuando voy a la provincia a bancar la campaña y ayudar, me va a buscar al aeropuerto y cuando me está llevando hasta el acto que teníamos, me dice, ¿no podés hablar con Patricia para que me manden afiche de la campaña? No tengo, me muestra los que estaban en la ruta eran de La Paso. Y digo, es que no hay, no es que te están cagando a vos, te están frenando el envío del material a vos. No hay plan al otro día de La Paso, no había nada para el otro día de La Paso, ¿entendés? Lo tenemos, la Apostamos ganamos todo. caminando. Exacto, es decir, nos confiamos de que la elección estaba ganada, nadie lo vio venir a Milei a la velocidad que venía, o sea, mirá que yo creo que fue uno de los que más lo vio venir a Milei. Mis discusiones en 2021, cuando todos decían, no, este es un fenómeno del local, yo decía, no, se va a nacionalizar, va a ser lo mismo, pero ¿qué me imaginaba yo? Que era el más, que lo veía a Milei mejor parado, me imaginaba que el flaco nacionalizaba con éxito el 17% que había sacado en Cava. Claro. ¿Entendés? Entonces que hacía una elección 17, extraordinaria elección 20. Yo pequé con lo mismo. Nadie Especulaba los mismos claro. números. Nadie O sea, imaginaba que el tipo sacaba 30. llevar lo que ¿entendés? hizo en ciudad a nivel nacional, no más que eso, y Claro, sacó 30. entonces ese 30 de Milei, fíjate que a pesar de que nosotros salimos segundos y Massa quedaba tercero, nos noqueó anímicamente a todos, la sensación era de derrota, ya está, perdimos, y no teníamos ningún discurso, nada para ofrecerle, no solamente no habíamos tenido durante la campaña nada para ofrecerle a la sociedad, sino que tampoco supimos qué hacer en los 2 meses que quedaban de campaña. Sí, no se nos caía ninguna idea nueva como para decir, Pero- bueno, Y de las Milei- PASO y a la Milei general. era el Juntos por el Cambio del 2021. Interpretaba perfectamente lo que le pasaba en ese momento a la sociedad y le daba una respuesta. Y la simplificaba en 2 palabras. Que desde el punto de vista comunicacional, el sueño del comunicador. Claro. Que todo el problema económico en dolarización, Sí. después no importa qué carajo quiere decir la dolarización, si tenía los dólares. Todo eso es como en el Twitter, digamos. El tweet de dolarización tenía 500.000 views y el que le respondía abajo que no se podía dolarizar tenía 20.000. O sea, te caías Claro. Chao. ineluctablemente. Entonces ya cuando entras en el debate de cómo se hace, ya el resto de la gente, el 90% No había de la leído. población Ya ya, está. Pero ya estaba. ¿Milei es buen comunicador o tuvo suerte que justo su bandera era la que se podía aplicar en el momento de 2023? Tuvo las dos cosas. O sea, tuvo primero el que él venía diciendo un montón de cosas sin impactar el mismo discurso hacía por lo menos 10 años. Claro, él ya... Venía con un discurso sí. muy, muy duro, muy agresivo, muy similar en los medios, muy antisistema, muy
muy antirregulación y antiestado. Ese discurso de él ya estaba, pero desordenado, no impactaba más que cuando cometía un exabrupto y se viralizaba. Nunca se viralizaba por sus ideas. Lo que empezó a pasar es que empezaron a crearse las condiciones para que ese discurso hiciera pie. Entonces él con ese mismo discurso, si hubiera sido candidato a presidente en el 2019 o en el 2015, no hubiera ganado, no hubiera hecho una elección de 10% nacional, en todo caso. Pero era el momento, y además él lo supo interpretar, porque él no empezó hablando de dolarización, por eso digo, son las dos cosas. Él empezó hablando de competencia de monedas, un montón de cosas que eran como nadie entendía qué carajo estaba diciendo. Habló un año entero, cuando ya había entrado en política en 2020, se pasó todo el 2020 hablando de competencia de monedas, nadie entendía qué carajo decía. Después de la elección de 2021, empezó a hablar de dolarización. Porque de hecho hay varios videos de él diciendo que no está de acuerdo con la dolarización, que no estaba de acuerdo, porque además todos los que somos economistas sabemos que es una mala idea. Él también tenía una razón, pero además tenía una razón más fuerte, ideológica, que era que él no cree en los estados, por lo tanto no va a creer en la expresión del estado más importante de todos, que es el de Estados Unidos, que es la moneda. Entonces él no podía estar nunca de acuerdo con la dolarización. Filosóficamente estaba en contra. Pero alguien le dijo, mira, los competencias de moneda no te entienden carajo nadie que quiere decir. Digamos dolarización. Y ya está, y vamos con una pastilla. Y eso fue una bomba. Claro. Perdón, te traigo un poco ahora al 2024. ¿Cómo crees? ¿Ya estamos en 2024? Estamos en 2024. Mirá. ¿Cómo crees o qué crees de este programa, de estas ideas que tenía Milei en la campaña y cómo se están implementando hoy, o cómo lo ves vos en la Cámara, que se está llevando adelante esta posición que tenía el antisistema? No, yo creo que él fue mucho más pragmático de lo que pensábamos todos también. Esa fue otra sorpresa, ¿no? Que era algo que algunos veníamos también planteando. En algún momento Milei, tal y como lo conocíamos, no podía ser presidente y gobernar. Sí. En algún momento tenía que convertirse en otra cosa, o no ganaba o no gobernaba, digamos, ¿no? Y fue lo que pasó, es decir, el teorema de Baglini en este momento desde la tumba, máxima expresión. Estaba reviviendo, porque evidentemente, ¿qué era esto? Vos fíjate que empieza la transformación desde la noche que gana la primera vuelta. Él se va a dormir siendo anticasta, pero al otro día se convierte en antikirchnerista. Es decir, él se va a dormir puteando a la Patricia Bullrich, puteando a la casta, todo lo que significaba eso, y al otro día, noche mediante en Acasuso, al otro día dice, bueno, en realidad yo soy antikirchnerista. Cuando antes toda la vida le habían dicho, che, kirchnerismo junto por el cambio. Y él siempre decía, no son la misma mierda. Decía. Sí, de buenos modales, no sé si... Claro. Sí. Y esto es muy inteligente, que es el problema que nosotros tenemos ahora, intentando una tercera posición que no calza en ninguna parte. Porque la sociedad no está para terceras posiciones. La política se piensa siempre dicotómicamente. La única manera, sobre todo en términos comunicacionales. Él, mientras trataba de terciar, no hacía pie. Solamente hizo pie cuando unió todo lo que no era él y lo llamó casta. Entonces ya no era kirchnerismo antikirchnerismo, era casta anticasta. Los que queremos la gente de bien y la gente de mal. O sea, era siempre en dos la política. Y ahí, cuando la pudo interpretar en dos, en versión binaria, creció un montón. Pero después cuando ganó, se dio cuenta que ese quiebre binario que había hecho no le alcanzaba para ganar el balotaje. Entonces, para ganar el balotaje, él tenía que convertirse en antikirchnerista, para llevarse todos los votos de Juntos por el Cambio, que eran fuertemente antikirchneristas. Los votos de él no eran antikirchneristas, eran más bien votos de sectores sociales medios bajos, del norte del país, de sectores más bien históricamente del peronismo. No era un voto antikirchnerista esencialmente. Entonces, era la primera conversión. Segunda conversión, cuando forma el gabinete, suma un montón de sectores del peronismo, para empezar francos, ¿no? Ni hablar la sorpresa de Scioli para muchos, para los que lo conocían a Milei, sabían la cercanía del con Scioli, no, por supuesto, pero para los que no lo conocían, decían, ¿cómo? Si este fue el último candidato a presidente del kirchnerismo, ¿cómo lo va a poner en el gabinete? Entonces, y después en el Congreso, que es tu pregunta, ya respondiéndola, ¿por qué él finalmente acuerda con todos se llevó, por ejemplo, toda la provincia de Tucumán? O sea, la ley base tenía un artículo que era el fin del curro de la industria del azúcar, ¿no? Viste, tiene un montón de proteccionismo histórico, hace muchos años. La industria del azúcar gobierna y domina la provincia de Tucumán, es el financiamiento de todas las campañas de la provincia de Tucumán. Cuando la Libertad Avanza, las fuerzas de la Libertad Avanza llegaron a la frontera de Tucumán, el gobernador Jaldo los estaba esperando en la puerta y le dijo, che, muchachos, acordemos, hagamos un acuerdo, vos vas a necesitar apoyo en el Senado y en diputados, la gente de Tucumán te va a apoyar, pero la libertad llega hasta la provincia de Tucumán y acá descansa.
No entra a la provincia de Tucumán. Salta Tucumán Automáticamente y bajaron. sigue. Una de las primeras cosas que bajaron de la ley bases fue el capítulo del azúcar. O sea, el capítulo del azúcar lo bajaron y automáticamente Tucumán le dio alineó. la Le dio la mano. Se alineó, después se alineó Jalil, después se alinearon otros sectores más del peronismo y de otros sectores. Siempre fue muy pragmático en eso. Claro, porque es el miedo también de los gobernadores que Milei se impregna en los votantes de las provincias, pero pasando y sorteando siempre a los gobernadores. Entonces decís, bueno, los gobernadores peronistas que tienen mucho que perder, digo, en el norte, frente a Milei, donde saca buenos números, digo, ¿qué haces? ¿Cómo te parás si sos Sanz? No, absolutamente, porque Sáenz, perdón, el porque salteño. además Milei había ganado en muchas de esas provincias. En Salta mencionaste vos, Sí, por eso. ejemplo. Claro. Digo, salteando a los Misiones, gobernadores sin estructura, con estructuras locales horrendas. Digo, ¿cómo? O sea, por sorpresa de los gobernadores que muchos habían ganado antes de las elecciones Claro, nacionales. claro, absolutamente. Digo, ¿cómo haces si no siendo gobernador para...? No, por eso te digo, eso fue muy pragmático. Desde el punto de vista ideológico, uno mira del programa de Milei de arranque qué quedó en pie o qué se Sí. está implementando. Y paradójicamente, tanto el decreto 70 como la ley Sí. bases es una construcción del equipo de Sturzenegger, que no era para Milei, era para claro. Patricia en realidad. Sí, sí. Claro. Entonces, mirá qué paradoja, o sea que no toma nada del programa de él. Toda la gente que venía trabajando con él, la corre. Si vos mirá, alguien hizo el otro día, mostró en redes sociales la foto del festejo de Milei en 2021, no me acuerdo si fue en el Luna Park o dónde fue el festejo ese. Sí. La foto del escenario, de la elección de la ciudad, que había sido sorpresiva, muy buena, el 17%. Y empezó a contar, a tachar quiénes no estaban en el gobierno. Y nadie está en el gobierno. Eso sí me llamó mucha atención. Sí, Hay sí. como un... ¿Cómo se llama? Como que se limpió un poco el entorno de Milei, de lo que fue Milei en Absolutamente. campaña, Milei como presidente. Absolutamente. Hay estos personajes nuevos y personajes protagonistas que antes ahora no están. Absolutamente. Que por otro lado es Maquiavelo de manual, porque Maquiavelo lo primero que te dice es, cuando llegás, todos los que te ayudaron a llegar, sacalos, correlos, porque son los que te van a bajar. Claro. Entonces, a los que te ayudaron a llegar, correlo, y él hizo al pie de la letra eso. Todos los que lo ayudaron a llegar y los que construyeron discurso con él y propuestas, la gente que iba a hacer supuestamente la del proceso de dolarización, toda esa gente, nada. Finalmente No. lo trajo a Caputo, que lo había recontraputeado durante Claro. un montón de tiempo, pero el parte del acuerdo político con Macri, con el PRO, trajo a Caputo a Gabinete, o sea, terminó siendo algo que no era lo que él había prometido en campaña. Pero bueno, está bien. Y hoy lo pinta como el mejor ministro de Economía de la historia. Yo creo que Caputo siempre fue una buena figura. No, por Fue una supuesto, figura pero digo, importante. habiéndolo criticado un montonazo... Claro. Y creo que muchas de las cosas por las cuales él lo celebra a Caputo en realidad es parte del problema que tenemos, ¿no? Porque él celebra, no sé, que baja la inflación, por ejemplo. Pero eso no tiene que ser responsabilidad del ministro de Economía. Cuando el ministro de Economía se mete en el Banco Central y toca Claro. los papeles y pasa esto de acá para allá y toca la tasa de interés y anuncia la política monetaria y dice si van a sobrar o faltar peso en la economía, es todo lo que el ministro de Economía no tiene que hacer. Es decir, nosotros necesitamos que el Banco Central sea completamente independiente, que no lo toque el ministro de Economía. Eso te iba a ¿no? decir, vos fuiste uno de los principales promotores de la independencia del Banco Absolutamente. Central antes de que se hablara siquiera de, Sí, sí. bueno, hay que dinamitarlo, volarlo. Claro. Porque Vos- no hay otra manera, porque vos mirás alrededor, es un problema, no es algo muy creativo, hay que mirar, pues sí, pero che, esto a mediados del siglo pasado había una teoría estructuralista de la inflación en América Latina. Todo el mundo decía, algo tiene que haber algo distinto, no puede ser que en todos los países de América Latina tengan inflación alta. ¿Qué terminó pasando? Que todos los países de América Latina resolvieron el problema, lo resolvió Perú, lo resolvió Colombia, lo resolvió Bolivia, lo resolvió Chile, lo resolvió Brasil, lo resolvió Uruguay, lo resolvió Paraguay. Vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Lo resuelven todos menos nosotros? Entonces ya no hay una cuestión estructural sobre el tema de la Sí, sí. inflación, entonces ya no tenemos ningún bicho distinto. Sí. ¿Y cómo hicieron todo? Con un Banco Central independiente. Entonces no hay que inventar nada, hay que ir al lugar donde ya fueron todos. ¿entendés? Claro. Sí, y copiando o multiplicando recetas Que sabés que funcionan. Que sabés que funcionan, pero además que te son cercanas. Digo, no estás yendo a ver Claro, en qué país de exactamente. Asia. Claro. vas a Traigo el sentar. modelo de Sí, Dinamarca, lo que claro. traigo es el Son modelo países de acá. Brasil, el Exacto. modelo de Limítrofe Irlanda. de nosotros. Absolutamente. Pero bueno, dentro de toda esa polémica que vos también generás, digo, cuando vos lo planteaste, también fue una polémica. Después pasamos a los comentarios que están los odiadores de siempre. Joder, pero- eso es lo que me Tenemos gusta nuestros atender. haters. Vamos No, con los pero- haters. pero Yo- bueno, yo, vamos quería con hacer una los- pregunta después para... Sí. Pero Creo, no, que, vamos creo con... que habría que hacer un programa, es más, les voy a sugerir un formato. Sí. Vamos a pensarlo. Yo me prendo, estoy para aprenderme para el formato ese. Que se llame Hate.
El programa se tiene que llamar Hate. Ok. A ver, producción, ¿está escuchando? Y el programa que se llama Hate es así. O sea, tenemos el chat abierto a media pantalla, tiene que ser. Perfecto. O sea, lo cual es muy tentador para el hate, porque el hate sabe que está saliendo, Claro. ¿entendés? Sin control, sin filtro previo. O sea, vos ahí podés decir, podés pasar lo que quieras, el peor improperio lo podés pasar porque no te podemos filtrar. Y entonces, y una serie de tipos que reaccionan al hate, ¿entendés? Que reaccionan al hate. Claro. que No todos se la van a enfrentan al bancar, hate. ese es el Bueno, tema. Yo creo que esa es la gracia. al tercer programa Esa ya no es la viene gracia nadie. del programa. Claro. ¿Vos aceptarías ir a un programa que se llame Hate, donde te invitan y la mitad del programa es tu cara, la mitad de la pantalla, y la otra mitad de la pantalla está la Es muy línea fuerte. del Las chat? puteadas, Mirá, ahí está. ahí está, ahí está. Ese es el programa, Ahí ese es está. el Este es formato. el nuevo Este es el programa. formato, lo Bien tenemos, acá producción. lo tenemos. Ahí está. Mirá, ahí está. Ya está, entonces uno te Empieza. putea, mirá. Mensaje cancelado. Mirá, ojo. uno dice, ¿vas Escuchá, hay a mensajes votar la cancelados. privatización de la aerolínea argentina? ¿Sí o no? Sí, pero fulbito para la tribuna, después la cuento. Esa. No mientas, tarde o temprano traicionaste. No, eso es una de las cosas que es muy interesante. Yo nunca traicioné a nadie, siempre estoy en el mismo lugar. Debo ser de los únicos que resisten el archivo para atrás. Yo digo siempre lo mismo. Sí. Algunos se pueden enojar, no les gustará, qué sé yo, lo banco. pero Ahí, yo digo viva, siempre viva lo mismo. Argentina, que está picante, dice, cállate la boca antes de hablar de Mauricio. Se colgaron. Yo No, te puedo salir no, a defender, no. te puedo salir a ver, defender se en ese colgaron hate. de él durante años, vayan solos. Primero, Pará, primero. ¿te puedo salir a defender Sí. con este hate? No sé si recuerdan, para Viva Argentina, que está ahí. Vos fuiste el creador de la remera del. Vos Apero saltaste Macri. con el El Apero Apero Macri. Macri. Me tenían Sí. re podrido en esa campaña. Yo los venía estudiando los tipos. A mí me gusta estudiar mucho antes de ir a debatir con alguien porque. Tenemos no la soy foto, improvisado. producción, Sí. ¿lo pueden poner? Y entonces yo veía que cada vez que un kirchnerista había un debate, el kirchnerista cuando vos decías, che, pero hay un montón de inflación, pero Macri. Che, pero la gente se está cagando de hambre, pero Macri. Che, pero no sé, hasta las vacunas le decía, pero Macri, después sin Ministerio de Salud. Entonces, yo en un momento dije, había pensado una táctica que era la siguiente, en el Bueno. debate contra, Ahí está. contra Heller. Dije, cuando me diga el tercera pero Macri, los anotaba, tenía Sí, 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 como un en el truco, cuaderno. ¿viste? Un cosito que anotaba. Sí, sí, sí. Dije, el tercera pero Macri que me tire en el debate, me saco el saco, quedo con la remera que dice pero Macri, le digo, a ver cómo haces ahora para seguir sin el Apero Macri. Porque ya te lo estoy cagando. El Apero Macri se terminó. ¿Podés seguir el debate sin Apero Macri? Y me quedaba ya con ese. Y el tipo no hizo 2 Apero Macri y no me tiró el tercero. Claro. Y pasó el debate y ya se me iba el debate. Quedan los 30 segundos de cada uno, el cierre final. Y el cierre de Heller, arranca Heller diciendo, la Argentina sufrió 2 pandemias. Y ya se la había escuchado ya la frase. Y ahí cuando escuché la Es la Me tuya. voy a sacar el Ay, sal. es la mira, tuya. qué video Hermoso. mandé. Se ve en el video que yo hago así, como diciendo, no me la sirvas así. Me picaba así la pelota, ¿entendés? Empecé a sacar despacito el saco porque sabía que la pandemia de Macri era y la pandemia del Sí. coronavirus, ¿no? Y yo dije, bueno, ahí lo empalmé como venía. Pero quiero decir, el punto de la... Volvamos a la pantalla Volvamos a cortada la con el hate. pantalla El hate, partida. El formato Que vuelva el hate. hate, por favor. Justamente, una de las características es que eso se popularizó tanto porque durante toda la campaña nadie se quería hacer cargo de Macri. Macri todavía había sido el que había perdido la Claro. última elección y todavía muchos pensaban que no era conveniente durante la campaña. Justamente, como yo siempre estuve en esa posición, yo mismo me puse la camiseta. Muchos no entendieron que había sido una manera de ganar un debate. Muchos lo que entendieron, y por eso le gustó a tanta gente, es, che, este se pone la camiseta, aun cuando no garpa aparentemente ponerse esa camiseta, sin embargo se la pone. Yo no me subí en el festejo de Macri en el 2017, al contrario, yo lo enfrenté a Macri en el ajuste de los jubilados de Sí. 2017, Sí. por eso digo, resisto archivo. Ujú. En el ajuste del 2017 estaba en Radio Mitre, me acuerdo que me peleé con todos, Sí. porque yo lo tengo aprecio personal también por Mauricio y mucho respeto, pero yo estaba mal lo que estaban haciendo, la forma en que se comían ese trimestre, ya nadie Me acuerdo, se acuerda. sí. Yo salí Que fuertemente. Lilita en también esa saltó contra. con eso. Y le fue muy bien, le había ido muy bien en las elecciones, todo muy bien. ¿Y cuándo salí más a favor de Macri? Cuando lo empezaron a hacer mierda, en 2018, en 2019. Es decir, que es exactamente lo contrario de lo que dice la línea de hate. Yo me pongo la remera cuando menos garpa ponerse la remera. Claro. Mira, ahí hay uno Otro que hate, dice. ¿no? Hay uno que dice, yo te banco Martín, hasta te veo entrenar por Plaza Las Heras. Sí, Sí, a veces voy a correr a Parque La Cera, es muy bueno. Muy bien. El ¿Cuán- Milei de paja. ¿Cuántos días te quedan como diputado? No, el del Milei de Paja, esa es otra cosa interesante. Milei siempre
usa se llama la falacia del hombre paja. paja, esa es ¿no? terrible. Sí, me acuerdo. ¿Cuál es la falacia del hombre de paja preferida de Milei? El combate contra el comunismo, pero el comunismo no existe más. Entonces, cuando él combate contra el comunismo, le gana a un rival que ya está en el piso, que ya está hundido. Es como que hay dos peleas, vos siempre te haces ese cancherito, y hay dos tipos grandes que se están peleando, y uno le da una piña al otro, se cae, y vos ahí te sumás y lo pateás. ¿Te acordás la escena de Mauro Viale cuando se acuerda? Sí, sí, sí. De atrás de cámara y lo patea. Que vos decís, Sí. ¿quién era este tipo? Uno que aparentemente Mauro Viale no trataba muy El bien portero, de la producción. el portero del creo estudio. que era, no lo Excelente. trataba Se bien. copó y El tipo acumulaba, pero el tipo no tenía huevo para enfrentarlo a Viale cara a cara. El tipo lo esperó, cuando se cayó al piso, dijo, esta es la mía. Fui y lo pateó. Lo pateó, ¿entendés? sí. Entonces, Buen clip argentino. claro. Entonces, me olvidé porque estaba haciendo el comentario ese. No, de patear en el piso, que vos cuando vos no vas y pateás en el que piso... Milei- Que Milei no va sé. a empezar el comunismo. El comunismo. Claro, porque él cuando dice voy contra el comunismo, digamos, hace una cosa medio... no hay nadie defendiendo las ideas comunistas, ni siquiera los zurdos. O sea, cuando vos vas al Congreso, esto es muy interesante, no hay ninguna propuesta, ningún proyecto de ley, de ninguno de los diputados de izquierda, ni William Bregman, ni del Caño, ninguno, que sea instaurar un sistema socialista. Aunque uno sepa que no se lo van a aprobar nunca, Sí. aunque sea para congraciarse con sus bases, tendría Por el que honor. presentar, por el honor, un proyecto que diga fin al sistema capitalista, queremos instaurar un sistema socialista, pero no. Todas las propuestas son cómo distribuir la guita que genera el capitalismo. Entonces, si el que está más a la izquierda ni siquiera te discute el sistema de todos, quiere decir que no está en discusión el sistema en Argentina, ni la propiedad privada, ni nada. Por supuesto, sí está en discusión cuánto interviene el Estado. Esa es una discusión que está en todo el mundo. Pero no existe. Entonces, el hombre de paja no quería decir, yo no iba a debatir contra un hombre de paja, lo que quería decir era que el hombre de paja identificaba el principal argumento, que era el argumento de ir contra el comunismo, que era un argumento mentiroso. Claro. Martín, dentro de las otras polémicas que tenés, tenemos... ¿Cómo se te ocurren hacer todas esas cosas? Pregunto. Porque ¿Tiene que ver con tu carrera, digo, profesional, Mira, nosotros primero, yo siempre tengo esa forma disruptiva de pensar la política desde la época de la facultad. Nosotros en la facultad, en Económicas y en Historia, no conoce nadie, pero en La Plata, la única facultad donde nunca había podido ganar la franja era la Facultad de Económicas. En el 83 vos ganabas al centro estudiante poniendo la foto de Alfonsín ahí, ganabas, no tenías que hacer Era nada. fácil. Era fácil. Había crecido una agrupación de independiente, que como todo el mundo sabe, por si no sabe, independiente quiere decir peronista, abajo, peronista con vergüenza, ¿no? De decir que es peronista, somos independientes. Pero cuando raspas un poquito la etiqueta de independiente, es el reciclado. Es el meme abajo del dice que le saca peronismo. la cosa, Sí, va. ¿viste? ¿Ves? Ahí tenemos otro momento. Estos eran unos peronistas que eran pseudo independientes, que eran muy fuertes en la facultad. Y tenían una actividad gremial muy fuerte y eran relativamente buenos administrando las fotocopiadores, las cosas, los problemas del centro estudiante. Entonces, a nosotros nos costó mucho ganar, había que ser creativo, inventar algo nuevo, estábamos en inferioridad, no teníamos fuerza, nadie nos apoyaba porque la franja era una agrupación que no existía ahí, entonces Claro. Ganar implicó estudiar cómo se hacía en otros lugares del mundo, leer mucho de afuera. Entonces son cosas que a mí me apasionan desde que tengo 18 años, que estoy viendo qué hacen los líderes políticos del mundo, cómo se hacen campañas. Vos estás aburrido a la noche y te pones a ver Netflix, yo me pongo a ver campañas políticas. Agarro YouTube y empiezo a ver las campañas políticas de la Argentina del 83 a la fecha. En serio te digo, te puedo decir con Está bueno, lujo yo de detalle tengo guardado varios bueno, spots ¿no? también de campaña. publicitarios, los sé todos de memoria porque los miro varias veces, es un tema que me interesa mucho. Pero bueno, otro gran momento tetaz ese. En plan platita, Sí. porque Kreplak había dicho, no, Kreplak no, había sido el que era ministro de Salud antes, que ahora es diputado, ¿cómo se llamaba? Sí, puta madre, el que estaba, que encaraba ¿El la de la mano provincia? Kicillof, sí, el que encaraba el tema de la pandemia. Ah, ya ¿Se sé. acuerdan? Sí. Lo tienen claro, ya se me va a salir el nombre, no importa, hoy estoy con la memoria afectada. Bueno, lo agarran en una entrevista, el tipo dice, no, lo que nos faltó para ganar es platita, dice, plata, nos faltó poner plata en el bolsillo de la gente, nos faltó repartir plata o algo así, yo digo, plan platita. Goyán. Goyán, De los Goyán. anteojos. me salía el apellido. El de los Goyán, anteojitos. exactamente. Entonces, Que fue candidato en la elección. él era candidato a diputado, claro, si entró en ¿Verdad? la misma elección que me tocó a mí. Dice, nos faltó platita, entonces el plan de ellos
De hecho, a continuación generaron un montón de inflación del año siguiente. Acuérdense que la inflación en el 2021 no había sido tan alta. Se disparó sobre finales del 2021 como consecuencia justamente que Del plan gastaron Platita. un montón de guita en el plan Platita ese. Entonces, bueno, por eso te digo, en ese momento nosotros interpretábamos perfectamente bien lo Sí, que sí, estaba sí. pasando, le poníamos bien la etiqueta, lo comunicábamos bien. Esa habilidad que tuvimos en el 2021 no la tuvimos en 2023, claramente. Y bueno, para los que están nerviosos en el chat porque dicen que por qué hay en un programa del PRO, más allá de que somos multipartidarios y nos gusta escuchar todas las campanas, porque hay un radical en un programa del PRO, Es la que idea... es que el PRO, perdóname, hay alguno que... El PRO nació de las cenizas del radicalismo. Mauricio Macri forma, no elige, no se va a Tucumán a hacer el PRO, o podría haber sido a Tandil, porque es de la provincia de Sí, Buenos sí. Aires. No, lo hace en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires había sido históricamente radical. ¿Y qué busca en la ciudad de Buenos Aires como su electorado? ¿Cuál es el electorado del PRO tradicional en la ciudad de La Buenos clase Aires? media urbana. La clase media urbana, el Sí. comerciante, el profesional, el estudiante, digamos que es esencialmente el que siempre fue el votante nuestro, el votante radical también. Es muy interesante, Andrés Malamud habla mucho de eso, Claro, de los municipios sí. del conurbano bonaerense también, donde Claro. fue ganando el PRO, donde Tenían puso esa mucho pie el impronta, PRO, obvio, tenía esa la impronta. misma ciudad de La Plata, donde ganaron por una interna radical entre nosotros, una estupidez, pero ganó en su momento Julio Garro. Sí. Es decir, el PRO se apoyaba sobre la base de sustentación electoral del radicalismo. No es una cosa. De hecho, hay una frase hermosa, que una vez me dijeron, que es hermosa, pero que a muchos les va a gustar, sobre todo a los que son más haters de acá, que son más libertarios, que están Libertad. mirando, les va a encantar. Una vez un amigo me dice, estábamos discutiendo la figura de Horacio, ¿no? Y un amigo me dice esta definición que me pareció deliciosa, pero polémica, ¿no? Me dice, Horacio es el más radical de los peronistas del PRO. Es buena. Sí, es buena, es buena. Es hermoso, Sí, sí, porque sí. de hecho es verdad Sí, que sí, viene sí. del peronismo. Del peronismo. Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero en sus conductas y en muchas de sus ideas y en la defensa de la universidad y en donde apoya electoralmente, es radical si uno lo ve en muchas de sus ideas. Entonces, es interesante. Pero bueno, no también, estamos te, tan lejos, somos también, primos No, no, hermanos. no. también te invitamos a hablar de la polémica de esta semana, la gran polémica que te tiene también como protagonista. Ujú. Vos sos presidente de la Comisión de Legislación Laboral. Así es. Del trabajo, legislación Sí, del sí. trabajo, en la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que pasó con la ley esta de transparencia sindical? Bueno, una cosa insólita. Primero, hace 40 años que Argentina necesita esta ley, la ley Mucci, que fue el intento Sí, de en Alfonsín. por democratizar los gremios, que le salió tan mal que después los gremios se le pusieron en contra, 13 paros generales, toda la historia que Sí. todos conocen. El sector que menos avanzó en términos de democracia es el sector de los sindicatos. Entonces uno ve la foto histórica de los sindicalistas que tienen 40 años al frente de los gremios. Pues lo tocamos ese tema hace un par de programas Bueno, atrás. Hay Papelón. 28 proyectos. Te diría que la gran mayoría de proyectos son o de la UCR o del PRO directamente. Todos en la misma línea, que dicen, che, hay que limitar la reelección en los sindicatos, número uno. Che, hay que dejar que participen las minorías en los sindicatos para que sea más competitivo el sindicato. Che, hay que controlar qué hacen con la guita los sindicalistas y los sindicatos, declaraciones juradas, transparencia, Claro. etcétera. Che, basta de que los sindicatos se fonden con recursos que sacan del recibo de sueldo del trabajador Obligatoriamente. de manera forzada. Contribución entre comillas solidaria, que después son forzadas, de seguro. Un día me mostraron un recibo de sueldo que le sacaban hasta el 7% a la persona esta. Seguro de sepelio. ¿Qué? El capacitación de no sé qué Sarasa, porque te inventan una Sarasa de las capacitaciones, es uno de los curros más lindos que hay. Sarasa de la capacitación. El club, no sé qué, tenía un coso de turismo que hacían y entonces le hacían el descuento del paquete turístico que tampoco el tipo había solicitado, ¿no? Entonces así le terminaban sacando hasta el 7%. Estos principios estaban en todos los proyectos. Así Sí. que empezamos a trabajar hace 3 meses en consolidar esos proyectos en un dictamen. Lo cual era fácil, porque era la misma línea, Todo había en la que misma discutir línea. Claro, no había nada con que- mucha apertura además. Yo era el autor de uno de los proyectos eso. Yo lo primero que dije, acá está el dictamen, sumamos todo lo que había de todos, métanle mano. Sí, No, sí. que no sea un dictamen nuestro, que no se interpretara así. Métanle mano y todos trabajaron. El bloque del PRO un montón, Racini un montón, por ejemplo, Verónica, ¿no? que tenía muchas de las propuestas. Todos trabajaron un montón sumando y gente de la Libertad Avanza también. Sumó comentarios, algunas cosas que querían cambiar. Veníamos avanzando, juntando todas las firmas. Además no nos sobra nada, pues Claro. es una comisión, primero históricamente estuvo conducida por algún gremialista, es una de las pocas veces que no hay un gremialista al frente de la comisión.
Y segundo, es que nosotros si juntábamos todos los bloques todos juntos, ganábamos 15-14 en la comisión. Claro. Poníamos el dictamen de mayoría. No nos sobraba ni un voto. Teníamos Claro. que ir todos. Sí. Entonces yo el día antes empiezo a llamar uno por uno a los diputados para asegurarme que estuvieran, porque siempre alguno tiene un problema, viste que Sí, no, sí. mi abuela se cayó en la bañadera. Bueno, si alguno tiene un problema, le pedís al bloque que renuncie por ese día, nombran un reemplazante del Claro. bloque por ese día. Entonces eso no hay que esperar que pase, hay que Sí. cuidarlo. Yo medio celoso por la duda y desconfiado, empecé No, a está llamar perfecto. uno por uno. Sí. ¿No? Y cuando empiezo a hablar con los... Primero tengo problemas para encontrar a alguno de los diputados de La Libertad Avanza. Ferreira, por ejemplo, con la que venía hablando, al contrario, bien, siempre con la disposición, buena disposición que había tenido de colaborar y de firmar, ningún problema. Me dice, mirá que ahí tengo algún problema con alguno del bloque, están recibiendo presión en el Ejecutivo. Empiezo a llamar yo a cada uno, le digo, ¿me autorizás a que llame yo a la gente de tu bloque? Porque no quiero pasar por arriba tuyo, Obvio. que era la figura... Sí, la la figura secretaria de la mandante. comisión, ¿no? Sí, Que era sí, la sí. persona, la Sí, autoridad la de que la comisión. articulaba. Bueno, perfecto, yo quiero ser siempre muy prolijo en esto, porque después si no la pagás a la larga. Bueno, perfecto, lo empiezo a llamar, lo llamo a Manuel Quintar, que además lo conozco personalmente, es un tipo que respeto, y me dice, mirá Martín, todo bien, pero nosotros no vamos a ir, no va a firmar ninguno de nosotros, ni yo ni ninguno de nosotros, tenemos órdenes de no firmar. Hasta el momento iban que sí, están Sí, sí. todos en Habían la mano. sumado Hasta todo. el Tenía momento a todo lo perfecto. sumo había alguna disidencia parcial que me había planteado Ferreira, me decía, por ahí nosotros firmamos, pero con alguna disidencia parcial, ningún problema, nos sumaba igual la firma, así que bárbaro, perfecto, siéntanse en libertad de hacer la disidencia que quieran, pero firmen, porque si no firman, cagamos. Obvio, sí. Ya estaba convocada la reunión, era el martes, al otro día, ¿entendés? Nos quedamos sin las firmas, nos faltaban las firmas a un día de la reunión. Y después hicieron algo miserable, que fue peor. Al otro día hicieron una operación de prensa a la mañana para tratar de pegar al PRO, porque quedaba no le daba la cara de la vergüenza, decir, che, nosotros somos los únicos que no firmamos el dictamen. Sí. Y entonces hicieron un operativo de prensa diciendo, no firma la Libertad Avanza ni el PRO. Sí, Y sí. los diputados del PRO me empezaban a llamar de la comisión, desesperados, decirme, Martín, te juro que esto es una Sí, operación, sí, sí. nosotros estamos Sí, sí, para tuvieron que firmar, salir tenemos con un que- comunicado de tenemos que hacer un diputados a decir comunicado que sí. para que no quedara ninguna duda que las firmas del PRO están. Entonces ahora vamos a hacer lo que dice Milei, principio de revelación. Vamos a la semana que viene a sesionar nuevamente y que quede expreso cuál es la posición. Están con la gente, yo ayer hacía la encuesta en Twitter, con cada una de las cosas que están en la ley. Y sale en la encuesta 92%, 95%, 96% No, sí, a favor de la reforma que estamos haciendo. Bueno, la gente está claro de qué lado está. El gobierno va a tener que elegir. El martes que viene va a revelar su verdadera preferencia. La lógica de gobierno es Que hagan lo que que quieran. no es momento, por ejemplo, o Por Pero esto es aerolínea. una- ¿de dónde lo viene? Lo de no es momento es para agarrarse la cabeza. Te la tiré porque No, lo había sí. leído, lo había leído. Lo lo de había no es leído. momento. ¿Viste la película esa? Que lo tienen al villano. Lo tienen para matarlo al villano. Lo único que falta es el último golpe. Y en vez de darle Y lo el dejan último ir. golpe, lo dejan. Lo dejan medio moribundo el villano, Sí, sí. pero no le dan el último golpe. ¿Cómo termina la película esa? Siempre- Vuelve el tipo Vuelve el y lo villano. Siempre se juega. Sí. recupera y viene y Obvio. te mata. Ya sabemos cómo es la película. Esto es como el cometa Halley. La oportunidad pasa cada 70 años. Si vos no lo ves, no lo vas a ver la semana que viene. Lo ves ahora, está el cometa Halley. ¿Entendés que hace 40 años que estamos esperando esta ley? Sí. Tenemos Sí, los sí. votos. Lo tenemos. ¿Cuándo? No es el momento es cuando tenés los votos en política. Sí, No sí. es en otro momento. Claro, es insólito el argumento. Estás ese. muy tiempista. Pero Mam. Sí, ¿cómo sí, vas es a que es decir el que no es tiempo de esta momento ley, cuando tenemos los votos? obvio. ¿Cuándo va a ser el momento? ¿Cuando No, no tengamos no, los no. votos? Sí, por primera vez Cuando no el tiene. gobierno esté caído, nos caguen a palo, perdamos las elecciones, cuando vuelva el kirchnerismo va a ser el momento. Sí. ¿Para qué? Simbólicamente, para que parezca que nosotros puteamos más. Ahí van a venir a apoyar todo y van a decir, este es el momento de ir ahora Sí, ya por está. la democracia sindical, salvo que en ese momento ya no vamos a manejar nosotros la comisión, Sí, por eso ya está. la va a manejar un sindicalista y no vamos a tener los votos para hacerlo. Claro. Y cualquier cosa que quieran hacer, te van a poner un 20, Pero claro, 20 paros chicos, generales. obviamente. Claro. El momento es cuando tenés el poder para hacerlo, no hay otro momento. Pero bueno, veo que enciende pasiones en vos, Martín. Digo, es un proyecto que lo has llevado ese y que tema, lo mira, ayer te digo, hoy estoy más tranquilo. Ayer tenía una calentura, te digo, ayer fue un día, me da una bronca porque yo te digo la verdad, yo espero algunas cosas del gobierno que son consistentes con su ideología. Eso, El con una gobierno va lógica que va tiene contra que las ver. universidades. Yo ya sé que si fuera por el gobierno te las cierra las universidades, lo entiendo, es razonable. El gobierno va contra los jubilados. Yo ya sé que lo va a cagar a los viejos porque no son los votos de ellos. Porque los votos de los jubilados en general son los votos nuestros, no los de ellos. Entonces es obvio que que ellos llegaron con los votos de la juventud y que cuando uno mira cualquier gráfico de voto o de encuesta de intención de voto, donde el peor le va es en las mujeres de mayores de 60 años que Claro. son jubiladas esencialmente. Entonces, Sí.
Es obvio que le iban a cagar a los jubilados, no me sorprende eso, pero me sorprende que vayan contra su agenda, contra su electorado, con algo que está toda la sociedad convencida de que hay que hacer, ¿entendés? Sí, que lo apoyaron un montón y que le vinieron pegando. De nuevo, cuando necesitaron del sindicalismo también Por eso, lo le dan una sumaron. cachetada a Viró Claro, para la no, tribu, para no. con una manito lo cachetean a Viró y con la otra manito le hacen caricias a Moyano. Vamos, Claro. muchachos. Sí, sí. Pero bueno, y en las expectativas de futuro. Vamos a hablar de expectativas de futuro. Dentro de 15 días el radicalismo tiene internas Sí. partidarias en provincia de Buenos Aires por lo menos. ¿Qué ves? ¿Vos dónde estás posicionado vos? No, para empezar me parece una tragedia que nosotros tengamos una interna. Te digo la verdad. Me parece una tragedia porque no hay un tema. Si vos me dijeras que hay en la discusión, o sea, que hay que definir un perfil, porque estamos discutiendo, suponer que tuviéramos nosotros 2 candidatos presidenciables. Ojalá, este es el gran desafío nuestro, construir somos muy buenos en crecer en el poder territorial, gobernamos 5 provincias, más de 500 municipios, el radicalismo está muy fuerte más fuerte que nunca en muchos sectores del país. Pero fallamos siempre en que no nos alcanza para poner un candidato competitivo a presidente. Poner que tuviéramos 2 candidatos competitivos a presidente, que realmente se plantearon, tenemos que elegir un candidato que sea el mejor. Algunos piensan que tiene que ser uno con un tipo de perfil, otros piensan que tiene que ser otro con otro tipo de perfil. Bueno, está bien, vamos a andar una interna. Pero nadie tiene ganas, ningún afiliado tiene ganas de ir a una interna ahora, es una cosa que realmente yo lamento, que no sé que hubo muchos esfuerzos de tratar de cerrar esta brecha y que no hubiera una interna, así que a mí no, además nunca me vas a ver esto que también a mí, la interna es para adentro, ¿entendés? Yo nunca voy a ir a un medio de comunicación. A sacar los trapitos al sol. Nunca voy a, además siempre voy a defender a todos los de mi espacio político. En su momento cuando éramos Juntos por el Cambio me pasaba, yo defendía, me decían, pero lo defendés más vos a Macri que lo defienden los del PRO. Claro. Pero ¿por qué no aprovechás la oportunidad de la debilidad de Macri y le pegás a Macri? ¿Por qué es de mi espacio? ¿Cómo le voy a pegar uno de mi espacio? ¿Cuál es la lógica de pegarlo entre nosotros? Digamos? Yo puedo tener mucha diferencia con gente de mi espacio, pero siempre la diferencia de gente con mi espacio son más chicas que las que tengo con los otros. No, obvio. Hay un texto de Freud que se llama creo que se llama la neurosis de las pequeñas diferencias o algo por el estilo. Es cierto que tenemos una tendencia a magnificar las diferencias con lo que en realidad somos parecidos. Claro. Lo cual es una estupidez, porque en realidad nosotros, ¿cómo vamos a estar? Cosa que siempre me impactó mucho de la izquierda, por la negativa. Yo decía, ¿cómo puede? Por ejemplo, ¿ustedes saben que hay 5 bloques de izquierda en el Congreso? Son 5 diputados y creo que hay 4 bloques en realidad. Sí. Creo que son 5 diputados y hay 4 bloques. Cuando les dan tiempo por bloque, siempre hablan un montón de la izquierda. Pues, hijo de puta, ¿cuántos son? Si son 5 diputados, ¿cómo pueden tener 4 bloques? ¿Se pelean? No pueden ponerse de acuerdo. Sí, acá en la legislatura de porteña son 3 bloques. La diferencia que tienen entre ellos, todos son antisistema, todos son socialistas, claro, todos son, la diferencia que pueden tener entre ellos, seguro que son más chiquitas que la que tienen entre ellos y Milei, ponele. Sí. ¿Cómo no pueden converger en un espacio? ¿Entendés? Entonces nosotros, los que pensamos todos más o menos parecido, ¿cómo no podemos converger en un espacio? Bueno, y en vistas de eso 100%. También, ¿qué pasa? ¿Vos ves un acercamiento de ciertos sectores del radicalismo hacia Milei? No, lo que veo, bueno, que es obvio, ¿no? Es que hay una circunstancia electoral el año que viene y en el armado de las elecciones hay cuestiones territoriales que tienen peso. Entonces, dependiendo el lugar y dependiendo por ejemplo, en los lugares donde gobierna Juntos por el Cambio, va a seguir gobernando Juntos por el Cambio. La propuesta electoral va a ser de Juntos por el Cambio. No hay ninguna razón para pensar que va a haber un espacio de Juntos por el Cambio que se va a romper y va a ir con Milei. No va a ocurrir eso. Sí, romper vicegobernaciones. No va a ocurrir en Santa Fe, no va a ocurrir en Mendoza, no va a ocurrir en los lugares donde gobernamos, no va a ocurrir. Ahora, en los lugares donde no gobernamos, entonces es diferente, porque entonces es más difícil juntar a la oposición en los lugares donde vos no gobernás y a la oposición del local, ¿no? Claro. Y entonces ahí otra vez va a ser una lógica más local. Ahí va a pasar 2 cosas. Algunos de los lugares van a desdoblar elecciones. Y el desdoblamiento de la elección los va a proteger de la cuestión nacional. En los lugares que nosotros no gobernamos y que no desdoblan, que van a una elección, que se va a nacionalizar bastante la elección, y ahí va a haber dependiendo de cómo esté parado Milei para el año que viene, cómo quede Milei, probablemente haya alguna fuerza hacia Milei, centrípeta, o afuera centrífuga o rajar de Milei. Dependiendo de cómo si es que la imagen de Milei en ese momento está más baja. Eso va a pasar con muchos dirigentes. Pero bueno, esperemos que
el futuro no nos sea tan... Y la difícil. última que la tiraste la pelota del tribuna, la traigo vuelta, la de Aerolíneas Argentinas. No sé si... No, lo que pasa es que, a Ah, ver, es vamos verdad. a ser más claros con esto. Que creo que fue hoy, ¿no? Ya que estamos en tema. Le hice Sí. una propuesta a María Eugenia Vidal en el año 2017 cuando estalló el conflicto con Astillero Río Santiago. Sí. Y la propuesta que hice en su momento, le hice pública en los medios, fue: esto no tiene solución privatizando Astillero Río Santiago porque vas a tener conflictos gremiales, tenés un Sí. montón de problemas. La única solución que tiene esto es que vos incorpores a los trabajadores a la dirección de la empresa, o sea, que los trabajadores manejen la empresa. Con lógica de mercado, con sistema de precios Obvio. funcionando, con tarifas funcionando, pero que los incorpores a la dirección de la empresa para que ellos sean los responsables del ajuste que tiene que hacer la empresa. Entonces, si una empresa es deficitaria, lo que tiene que quedar claro es que vos tenés que cortarle el chorro a esa empresa. Entonces, el Estado no puede seguir poniendo 300 palos todos los años en la Aerolínea Argentina porque es un Estado pobre, no puede hacer Obvio. eso. Entonces, nosotros el Estado le tiene que decir a la empresa: mira, este año voy a poner la mitad, el año que viene un cuarto y el tercer año no voy a poner más nada, por poner un ejemplo, una secuencia. ¿No? Te voy a cerrar la canilla. El grifo no va más. ¿Cómo vas a ajustar vos? Si te lo decido yo con un interventor, va a ser un quilombo siempre. Va a haber paro, no van a estar de acuerdo. Entonces, decídanlo ustedes. Pónganse de acuerdo ustedes. ¿Cómo quieren hacer el ajuste? ¿Quieren ajustar las tarifas y competir contra otras empresas? ¿Quieren bajarse los salarios de algunos trabajadores o lo que sea, o algunos jerárquicos? ¿Quieren aumentar la productividad en términos de volar más horas, de exigir un esfuerzo más grande a los trabajadores en el convenio que hacen con los trabajadores para ser tan competitivos como los países vecinos? Digamos, hay muchas formas de resolver, pero la industria aeronáutica es una industria de muy baja rentabilidad en el mundo, donde tenés que ser están discutiendo los decimales para tratar de ganar rentabilidad. No da para una empresa, menos ahora que no tiene, que el gobierno dice cielos abiertos. El único activo valioso que tenía Aerolíneas Argentinas Era el eran las monopolio. rutas. Era así. Si vos no tenés el monopolio de la ruta, yo no veo cómo alguien podría poner plata en Aerolíneas Argentinas. Ahora, si vos me preguntás, vos si el gobierno te dice que sí quiere privatizar y que necesita el apoyo del Congreso para privatizar, yo estoy primero, de hecho lo votamos en la ley base. Sí. En la ley base nosotros votamos a favor de la privatización de aerolíneas, ya, y después el gobierno lo sacó. Entonces nosotros la voluntad de que el gobierno pueda privatizar si aparece un comprador razonable, digamos, y las condiciones son razonables, nos parece bien, no tenemos ningún prurito de que la empresa tenga que ser, la herramienta es lo de menos, digamos, lo que queremos es que funcione, que haya una empresa Claro. y que funcione como tiene que funcionar. Sí, en que la el gente pueda mercado de lo viajar. comercial. Obvio. Claro, pero En la conectividad. Pero bueno, me doy por satisfecho después de esta flor de entrevista que tuvimos Fat, hoy qué conversación. Tremendo. con Martín. Como que trajiste mucha energía al estudio. Sí, sí. Bueno, Quiero salir a comerme la cancha. Le pusiste intensidad al asunto. Más allá de que sabemos que estás cansado, que son días largos, que son días complicados, mediáticos, un quilombo, te súper agradecemos que hayas estado con nosotros. Buenísimo, chico. Y ahora levantamos del tubo con la producción, vamos a tomar la idea del Programa hate. Es buenísimo. espectacular. Sí, sí. Es buenísimo. Es buenísimo. Lo patentamos y estamos. buenísimo. Bueno, Martín, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Nos vemos. Gracias, Y a Martín. todos los que Gracias. están del otro lado, creo que estamos como para cerrar o tenemos Sí. un toquecito más. Los liberamos. Sí, cerramos. Estamos. Los liberamos a los que están del otro lado. Gracias por sumarse a Fiebre Amarilla. Nos vemos el próximo miércoles por el mismo lugar, al mismo horario. Adiós. Chao, chicos.